Estaba hoy en una actividad de la Asociación de Industria, que entrega siempre sus premios, diferentes galardones, tanto el galardón nacional a la industria dominicana como el galardón al mérito industrial. Y también el galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial, que recayó en este año sobre el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Usted dirá, bueno, tiene que ser ese ministerio. No, otros años no había recaído en aduana, había recaído en diferentes instituciones, porque son las instituciones públicas que de verdad han apoyado a la industria y se han articulado. Y yo creo que en este tema, en relación institucional, interinstitucional e institucional y sector regulado, sector privado, Víctor Bisonó ha encontrado la formulita, porque nosotros que tenemos años teniendo algún tipo de relación con los sectores productivos, no habíamos visto un ministro de Industria que lograra esa magia de articularse a través de sus viceministerios con los sectores productivos, y más en situaciones tan adversas como la que ha vivido el sector industrial con motivo de la pandemia y los efectos colaterales que ha tenido la pandemia en los mercados internacionales, en la cadena de suministro, en el transporte, en fin, en las relaciones con los mercados internacionales. Y ciertamente fue un premio entregado muy convencido por el Consejo que evalúa los diferentes personas que pueden ser nominados. Allí vimos a Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria, dar algunos datos importantes. Ya conocíamos el IMAE, que es el índice mensual de actividad manufacturera, que alcanzó un récord histórico, como había dicho mi compañero, creo que en el día de ayer o antes de ayer, de 67.20, y eso es mucho porque es 50 el mínimo, o el nivel del clima propicio para invertir. Cuando baja de 50 se considera que es negativo, y lograr un 67.20 es importante en esta situación, sobre todo para el trimestre que termina en noviembre. También ofreció los datos de la Dirección General de Impuesto Interno. El sector manufacturero logró un incremento de 31.9 en las ventas con relación al trimestre de igual periodo del año anterior. Y estamos hablando de venta, y estamos hablando del sector manufacturero nacional, industrial. O sea, ahí no estamos hablando de zona franca. Las exportaciones nacionales de bienes también tuvieron un aumento, que por primera vez las exportaciones subieron mucho más allá que el crecimiento total de la economía, alcanzando un 15.2, cuando el crecimiento total fue 13.3, y sacándole el sector minero, que creció el sector manufacturero, la industria nacional, por encima a un 14.3. Eso es importante, es unos números buenos que indican, como habíamos dicho, que la industria sigue fuerte, y que no solamente sigue fuerte, sino fortaleciéndose aún en un entorno difícil de aumento alto precio de los commodities, el problema de los fletes marítimos y aéreos, y eso pues nos debe llamar a la alegría y a las buenas, al entusiasmo. Pero lo mejor que se anunció allí es que, sondeando 64 grandes empresas, nosotros podemos anunciar que la República Dominicana, que habrán inversiones en el 2020 superiores a los 79,000 millones de pesos. Y nada más en la zona sur por encima de los 10,000 millones. Y eso es
muy importante porque es la zona más deprimida. Cuando el sur se mueve uno, es porque las otras zonas se han movido mucho más. Es donde no logramos nosotros mover la aguja, es en el sur. Y eso también nos crea una expectativa, según los análisis que ha ofrecido la Asociación de Industria, que se podrían haber expectativas de creación de empleo de 79,000 nuevos empleos directos o indirectos. Esas son evaluaciones de la industria que generalmente el comparativo siempre han sido conservadoras. Así que si se logra, tenemos que creer en esos números y tenemos que darle lo de él al Ministerio de Industria y Comercio, que está jugando su papel de interlocutor, de facilitador, de impulsor de la actividad económica privada. Y eso es relevante. Vimos, el presidente estuvo allí, también dio unas palabras que, bueno, son buenas también, pero yo me quedo con los números y con el discurso del presidente de la Asociación de Industria, porque es números que se hacen sobre la base de análisis profundo, y que ellos tienen también sus antecedentes, sus históricos, y siempre han comparado sus expectativas, evaluaciones que hacen de proyecciones hacia futuro como las que logran ejecutarse al cierre del año. 79,000 nuevos empleos y una inversión tan alta de 78,000 millones es algo que nos debe llamar a la esperanza, porque equivaldrían al crecimiento del 1.3 de nuestro Producto Interno Bruto. Por otra parte, señores, sigue, y ahí, en el marco de esa actividad de la Asociación de Industria, se expresó tanto Celso Juan Marrancini como presidente de la Asociación de Industria, como el director ejecutivo del CONE, el señor Darján, sobre cuál es la posición que ellos entienden sobre la posibilidad de que el sector privado opere y gestione las distribuidoras de electricidad. Como es natural, el sector privado siempre está abierto, ¿verdad? Y siempre saluda este tipo de posibilidades. Ya nosotros tuvimos una experiencia con la mal llamada capitalización, que realmente la pretensión fue la privatización, y al final ni se privatizó ni se capitalizó nada, porque terminamos de nuevo en brazos del sector público, aunque la naturaleza de las sedes desde el punto de vista societario sea otro. Yo creo personalmente, quiero ser muy conservador en mis palabras porque conozco bastante el sector de la distribución, comercialización. Primero, que esa no era una información que debió de ser servida por el director de Alianza Público-Privada, el señor Simón Freud, de ninguna manera. La alianza público-privada simplemente sería el modelo, la posibilidad de un modelo entre varias opciones que se pudiera utilizar para la participación directa del sector privado en el manejo, operación o reventa o capitalización de las EDES. Simplemente el mecanismo contractual bajo el cual se pudieran ver las diferentes opciones de participación del sector privado. Pero la decisión es una decisión de gran calado, profunda, que debe ser muy bien evaluada, primeramente por el gabinete eléctrico, después de, claro, el presidente de la República, también por el ministro de Energía y Minas como rector de toda la política energética y de todo el sector energético, y también debe ser consensuada con, y creo ahí, lo digo, mire, con mucha, casi con ribetes de advertencia, con todo el liderazgo político y con el poder legislativo. Esto no es una decisión sencilla que puede ser largada, porque así entendí que la hizo el señor Sigmund Freud, mi querido amigo Sigmund Freud, en el marco de un desayuno con un medio de comunicación. Vamos a pedir prudencia, vamos a esperar, y yo pretendo y prefiero esperar cuáles son las posiciones oficiales del ministro de Energía y Minas y del gabinete eléctrico,
que está dirigido en este caso por el ministro administrativo de la presidencia, para una decisión de esa naturaleza, que se nos explique el modelo de negocio que pudiera hacerse, cuál es el modelo financiero, cuál sería la participación sector privado, bajo qué mecanismo se va a llamar a la participación, y ver cuáles serían las expectativas, porque en unas EDES que están deficitarias e ineficientes no podemos hablar de participación del sector privado sin aclarar bien qué van a recibir a cambio. Que van a recibir a cambio, ya que no se van a vender los activos, o así se ha anunciado. Gracias por escuchar.